ese tema. Bueno, muy bien. En esta mañana quiero responder una pregunta que es muy simple, pero es una pregunta rutilantemente importante para que cada uno de nosotros responda. Y es la pregunta, ¿por qué necesitamos a la iglesia? ¿Por qué será que a Dios se le ocurrió esta vivencia, esta realidad práctica que es la iglesia de Jesucristo? ¿Y por qué cada uno de nosotros la necesitamos? Si somos honestos, muchas veces se evalúa la iglesia solamente según nuestras propias experiencias. El problema con eso es que si tuvimos una buena experiencia, obviamente llegamos a la conclusión de que la iglesia es buena, pero si no tuvimos la mejor experiencia porque un ujier nos miró mal, por ejemplo, podemos llegar a la conclusión de que la iglesia no es tan buena. El caso es que la iglesia está hecha de personas y obviamente las personas manifestamos nuestra imperfección. Así que todos hemos tenido experiencias muy, pero muy diferentes. Así que no podemos evaluar a la iglesia solamente según nuestras propias experiencias, que además siempre son fragmentadas. Porque la verdad práctica es que todos conocemos 1, 2, 3, 10, 20 congregaciones, pero no todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, ¿cierto? Así que evaluar a la iglesia solamente según mi experiencia sería como que soy un cieguito que le toca la trompa a un elefante y llega a la conclusión de que el elefante se parece a una serpiente. Parece absurdo pensar eso, pero si yo no veo el volumen completo de ese bello animal y solo le toco la trompa, quizás sería lógico que llegue a esa conclusión. El caso es que tu experiencia con la iglesia no es la experiencia completa, porque el cuerpo de Cristo es multiforme, tiene muchas expresiones diferentes y en distintas partes del mundo. La gracia de Dios es multiforme. ¿Sabes qué quiere eso decir? Que hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias medianas, iglesias alborotadas, iglesias silenciosas, para gente que se siente atraída al evangelio en todas esas experiencias diferentes. ¿Cierto? Hay gente que nunca va a ser alcanzada por una iglesia alborotada. Y hay gente que nunca va a ser alcanzada por una iglesia silenciosa. ¿Aquí de qué somos? ¿Somos alborotados o silenciosos? ¿Qué dicen ustedes? Interesante, ¿cierto? Por eso es que lo que necesitamos es una eclesiología bíblica. ¿Qué es una eclesiología bíblica? Es una lógica acerca de la iglesia que no sea subjetiva sino objetiva, que no esté basada en mis experiencias, sino que esté basada en lo que el diseñador, el soñador de la iglesia estableció, que fue Dios. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ir a la Biblia y revisar qué es la iglesia, qué no es la iglesia y qué es lo que ella dice acerca de esta vivencia y realidad. ¿Está bueno el planteo? ¿Sí? ¿Te parece importante la pregunta? ¿Está bueno? Muy bien, vamos a pensar juntos entonces en lo que establece la palabra del Señor. La primera aclaración que creo que hay que hacer es muy simple, pero muy importante también. Y es que la iglesia, según la Biblia, no es un lugar. Muchas veces decimos que vamos a la iglesia. Y obviamente no es que está mal, y menos que es pecado, pero no es del todo correcto decir eso desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, la iglesia no es un lugar al que ir. Muchas veces llamamos iglesia al templo, y los templos son una expresión de la iglesia y una herramienta de la iglesia, pero no son el elemento definitorio. Y de hecho, eso se notó un poquito durante la pandemia, ¿cierto? No podíamos usar los templos y sin embargo, seguíamos siendo iglesia. ¿Por qué? Por esto que explica Pablo en Hechos capítulo 17. Te cuento un poquito el contexto de este texto antes de leerlo, porque no me gusta sacar los textos fuera de contexto, porque así le podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice en realidad. Así que te cuento algo interesante de lo que vamos a leer. Pablo está discutiendo filosofía con los principales filósofos griegos de su época en la plaza central de Atenas. Y esto no lo dice el texto, pero si conocemos el contexto, podemos ubicar que ahí alrededor de esta plaza hay un montón de templos de los dioses de la mitología griega. ¿Quién se acuerda de alguno de ellos? ¿Cuál es el más famoso? Zeus, ¿cierto? Era el más poderoso, el papá de los dioses griegos. Ahora, si prestaste atención alguna vez a los dioses de la mitología griega, o al menos te gustó la película Hércules, y la viste en tu niñez, habrás notado que
que los dioses de la mitología griega son bastante parecidos a los seres humanos, solamente que con superpoderes. Como si fueran los superhéroes de Marvel, ¿sí? Que se parecen a nosotros, solamente que tienen algún poder especial. Bueno, aquí Pablo les quiere dejar en claro a los filósofos griegos de que el Dios judeo-cristiano no es como uno de nosotros con superpoderes. Él es superior, Él es ilimitado. Y dice Pablo, Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe, por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos que el hombre construya. La versión clásica dice, no habita en templos hechos de manos de hombres, ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades. Esto es muy interesante, porque para la mitología griega, los dioses bajaban a la tierra y vivían en esos templos y demandaban sacrificios y reuniones porque ellos necesitaban a los seres humanos. Pero aquí Pablo les está diciendo, este Dios que yo les presento, no, Él es superior, Él es todavía más grande y no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Esta es una pauta muy importante para entender de qué se trata la iglesia, porque los cristianos no hacemos reuniones porque Dios necesita que hagamos reuniones, sino que hacemos reuniones y nos reunimos porque nosotros necesitamos de Dios. Y nos necesitamos los unos a los otros, como vamos a ver en un ratito. Así que sigue diciendo el apóstol Pablo. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre creó la humanidad y distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. Lo que está diciendo Pablo es, este Dios no tiene límites, los pone. Este Dios no tiene fronteras, las establece. Él es ilimitado. Así que en todo esto su propósito era que las naciones lo buscaran. Y quizás palpando descubrían el camino donde se le pudiera hallar. Porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo, somos de la familia de Dios. Qué interesante este texto, ¿cierto? Este es un texto muy importante porque Pablo aquí define que el Dios judeo-cristiano, nuestro Dios que conocemos en Jesucristo, es superior a cualquier Dios. Él no puede ser encerrado en un templo, ni necesita nada de nosotros, ni tiene ningún tipo de limitación. Sin embargo, está accesible a nosotros y quiere que le podamos conocer y termina diciendo que seamos parte de su familia. Dale un aplauso a Dios por todo eso porque es muy valioso. De hecho, Pablo luego lo lleva más allá en su carta a los Corintios y les dice ahora a los Corintios, ¿ustedes no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? O sea, este Dios es tan grande que no se puede encerrar en ningún templo, pero se ha hecho tan pequeño que quiere venir a nuestras vidas y vivir con nosotros siempre. Por eso es que los cristianos decimos que no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Porque somos templo de su espíritu. No un día a la semana cuando hacemos reunión, sino todos los días de la semana, en cualquier experiencia que tengamos, porque Dios quiere estar en nosotros. Segunda aclaración. La segunda es todavía más pertinente quizás hoy. Y es que la iglesia no es una asociación de gente perfecta. Todos conocemos gente que no quiere venir a la iglesia, no quiere ser parte de la iglesia y no quiere saber nada acerca de Dios porque dice que en la iglesia hay demasiada imperfección y de hecho te van a decir bien clarito que en la iglesia hay demasiados hipócritas. ¿Escuchaste eso alguna vez? ¿Sí? Lo hemos escuchado mucho, ¿cierto? ¿Y sabes qué es lo que la Biblia tiene para decir al respecto? Que tienen razón. Suena curioso eso, ¿cierto? Pero es verdad que es lo que enseña la Biblia. Mirá lo que dice este texto de Romanos. Dice lo siguiente. Dios nos ha declarado justos, es decir, que somos sus hijos y somos cristianos, por haber, ¿qué? ¿Por portarnos bien? No, por haber creído.
y disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. O sea, no gracias a lo que nosotros hicimos, sino gracias a lo que hizo ¿quién? Lo que hizo Jesús. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que merecemos. No, no dice eso, ¿cierto? ¿Qué dice? Que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios y hasta nos gozamos de las aflicciones, porque ellas nos enseñan a tener paciencia y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. Me encanta el texto bíblico porque cuando lo miramos con ojos bien despiertos nos damos cuenta que es increíblemente honesto, mucho más que nosotros y mucho más que la religión. Fíjate que este texto admite que los cristianos tenemos problemas y dificultades. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. ¿Por qué? Porque en el mundo hay seres humanos imperfectos. Por eso si alguna vez escuchás de una iglesia perfecta, no vayas porque en el momento que entras la vas a arruinar. Los seres humanos traemos nuestra imperfección donde quiera que vamos. Así que la iglesia no es una realidad de gente perfecta, sino de gente imperfecta que conoció al Dios perfecto que se manifestó en Jesús. Es Jesús quien nos hace diferentes. Es su amor quien nos hace aceptados por la gracia de Dios. Por eso a mí me preocupa cuando a veces los predicadores, quizás sin querer queriendo, señalamos hacia afuera cuando hablamos de los pecadores. ¿Sí? Porque los pecadores, dice por ahí alguno, como que están afuera, en otro lado. Pero los pecadores somos parte de la iglesia. Lo que nos diferencia a nosotros es que ahora intentamos no pecar porque hemos conocido la gracia de Dios. Y entonces estamos agradecidos por esa gracia. Quizás nunca te diste cuenta, pero estas dos palabras, gracia y agradecimiento, tienen un romance, tienen la misma raíz. Cuando uno entiende la gracia inmerecida de Dios, uno intenta no pecar, pero no siempre lo logramos. El apóstol Pablo lo admitía, se lo dice a los romanos. En el capítulo 7, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, aquello que quiero hacer no siempre hago. Y lo que no quiero hacer, a veces sí hago. Pero prosigo a la meta. Quiero agradecerle a Dios por su gracia. Es muy importante entender esto, mis hermanos. Te lo voy a poner bien clarito. El gran escándalo del evangelio es este. Dios ama a gente mala. Por eso me ama a mí. Y sobre todo por eso te ama a vos. Vamos, seamos honestos. Yo tengo luchas con el pecado. Y ustedes tienen cara de que tienen más luchas que yo. Así que no es que estamos acá porque somos buenos. Estamos acá porque conocimos al bueno y ahora intentamos ser buenos. Pero no siempre lo logramos, ¿cierto? Así que esto hay que admitirlo y hay que agradecerlo. Los creyentes, los cristianos, somos peregrinos frágiles que nos encontramos con el mapa de la cruz para albergarnos en el mesón de su gracia. Tan solamente eso es lo que somos, peregrinos frágiles, pero estamos agradecidos. Viajamos y conocemos que el Señor está con nosotros y vivimos en comunidad intentando honrarle hasta las últimas consecuencias, pero no siempre nos sale bien, ¿cierto? Así que ser parte de la iglesia es aceptar la gracia de Dios. Y luchamos con el pecado porque queremos vivir en santidad, entendiendo que la santidad va de la mano con la sanidad. Y en un ratito voy a referirme a eso un poquito más. Sigue diciendo este texto, esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por ¿quiénes? Los cristianos evangélicos que somos perfectos. No, por los pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa, aunque pudiera darse, pero Dios nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos todavía pecadores. ¿Qué tal darle un buen aplauso al Señor? Por su gracia y su misericordia, que se renueva todos los días, porque también se renueva nuestra imperfección todos los días, ¿cierto? Todos los días cometemos errores, pero la gracia de Dios se renueva en nosotros.
Así que la iglesia no es una asociación de gente perfecta como algunos tristemente creen, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que somos una comunidad de gracia. De hecho, vamos justamente a una lista de lo que la Biblia sí enseña que la iglesia es. Y la primera respuesta viene del primer texto que leímos. ¿Se acuerdan que terminaba diciendo Pablo? Somos de la familia de Dios. La iglesia es una familia. O sea, no es un lugar al que ir, sino una familia a la cual pertenecer. Y esto no solo lo dice Pablo, sino que lo dicen todos los apóstoles. Mira este texto, por ejemplo, de Pedro. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Y esto fue así para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. ¿Quiénes reciben una herencia cuando todo va bien en la familia? Los hijos, ¿cierto? Y fíjense qué interesante, a veces hoy perdemos de vista que el Nuevo Testamento es quien nos deja en claro que Dios quiere vernos como a sus hijos. En el mundo judío, Dios era mucho más lejano que el Dios que nos presenta Jesús. Jesús insiste no solo en referirse a Dios como Padre, ¿te acuerdas del Padre Nuestro? Por ejemplo, cuando nos enseña a orar, nos enseña a decirle a Dios Padre. Eso hasta Jesús no era lo usual. Y de hecho en un momento lo lleva más allá cuando le llama Abba, que es un arameísmo que quiere decir papito. Qué interesante que el cristianismo nos revela a Dios como Padre y Juan nos dice, y miren cuál amor nos ha dado, que nos ve justamente como a sus hijos. Mis hermanos, esta es la razón de que nos llamamos hermanos entre cristianos. Yo sé, muchas veces es porque no le sabemos el nombre al otro, esa es la realidad práctica, ¿eh? Estás mirando a una señora y tratando de recordarte su nombre y estás pensando, ¿cómo llamaba la vieja esta? Pero le dices, hola hermana querida, ¿cierto? Bueno, esa es la práctica, pero la bíblica es que es porque somos hijos de Dios, hijos de un Padre celestial que nos ama a pesar de nosotros justamente porque somos hijos. Y cuando pensamos en el concepto de familia nos damos cuenta de la riqueza de este concepto. Esto es revolucionario. Dios nos ama como a hijos. Eso significa que quiere asignarnos identidad, porque eso es lo que los padres proveemos a nuestros hijos, ¿cierto? Interesante, tu apellido es tu apellido y define una historia. Y si tu apellido evoca una buena historia, wow, eso te hace sentir seguro. ¿Y qué seguros nos sentimos cuando entendemos que al ser hijos de Dios somos herederos de la mejor historia? La historia de redención de la raza humana. Esa es la historia de nuestra familia. Esa es la historia de la iglesia. La historia de la redención. Lo siguiente que nos provee es la seguridad de la provisión. Cuando somos hijos sabemos que nuestros padres están atentos a nosotros y tenemos una buena familia, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes son papás? A ver, levanten la mano todos los papás, las mamás. Qué caros que cuestan los hijos, ¿cierto? Pero lo hacemos con alegría, satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque les amamos. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Él está atento a nuestras necesidades. Claro, eso no significa que va a estar satisfaciendo cualquier caprichito, ¿eh? Esto hoy es necesario aclararlo porque a veces algunos predicadores nos entusiasmamos demasiado y le damos a entender a la gente que lo que significa el amor de Dios es que Dios es un Santa Claus cósmico que anda repartiendo regalitos y va a hacer cualquier cosa que le pidamos. Pero no, Él no es el genio de la lámpara, Él es un Padre sabio. Y un Padre sabio satisface necesidades y sabe decir que sí, pero también sabe decir que no, porque a veces le pedimos cosas que no son lo mejor para nosotros, ¿cierto? Por eso tengamos cuidado cuando escuchamos por ahí que Dios siempre anda cumpliendo sueños. Eso no es lo que enseña la Biblia, ¿eh? Dios satisface los anhelos de nuestro corazón, eso sí. ¿Y sabes qué es lo que significa eso? Que Dios ve más allá de lo que vos le pedís, porque Él ve tu necesidad interior. A veces nosotros en la superficie queremos algo, pero eso no es lo que en verdad necesitamos. Pero Dios mira más profundo.
Él ve adentro nuestro y sí ve lo que en verdad necesitamos, aún si nosotros no lo discernimos. Qué bueno que es ser hijos de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Dale de nuevo a Dios un gran aplauso. Y un aspecto más es que los padres protegemos a nuestros hijos, ¿cierto? Yo tengo 2 hijitos. Mi hijita mayor se llama Sofía Sol, que quiere decir sabiduría que brilla, y hoy está cumpliendo 21 años. Y le estamos cumpliendo un sueño porque está con su mamá en este momento en un avión yendo para Tokio, se está yendo para Japón. Cuando era chiquita, de papá bocón, se me ocurrió decirle que cuando cumpliera 21 años le íbamos a regalar un viaje a Japón con su mamá y ahora se está yendo con su mamá. Igual pagué todo con puntos y millas, así que no me costó tan caro, ¿eh? Pero ella está feliz, ahí camino a Japón. Y también tengo un hijo, tiene 18 años, se llama Maximus Decimus Meridius, general del Ejército del Norte. Porque es mi gladiador. No se llama Máximo. Y yo amo con locura a mis hijitos. Y yo no soy una persona violenta ni podría serlo porque nunca me dio el tamaño para eso, pero me pelearía con King Kong y Godzilla por defender a mis hijitos. Bueno, la Biblia dice que Dios también nos defiende como poderoso gigante. Él es nuestro Padre. Así que asigna en nosotros identidad, historia. Nos da historia de familia. También provee a nuestras necesidades y nos protege siempre, proveyéndonos una vida eterna más allá de la vida en esta tierra. Así que dale a Dios un fuerte aplauso por su paternidad. Lo siguiente a considerar del hecho de ser iglesia es que somos una comunidad de gracia terapéutica. Que no te asuste esa palabra. ¿Sabes qué quiere decir terapia? Terapia quiere decir cuidado para la sanidad. Y todos necesitamos una comunidad a nuestro alrededor que nos cuide para nuestra sanidad. Mira lo que dice este texto, está en Hebreos capítulo 10. Sigamos firmes en la esperanza que profesamos porque Él cumplirá la promesa que nos hizo y tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. Y no dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino que animémonos unos a otros. Yo sé que probablemente lo primero que ves en ese texto es lo que está destacado en otro color, no dejemos de reunirnos. Pero prestar atención unos segunditos más. Hay una frasecita que se repite 2 veces en este breve texto. ¿Cuál es? Los unos a los otros. ¿Sabías que esa frase se repite 59 veces en el Nuevo Testamento? ¿Sabes por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros para hacer el bien y movilizarnos a las buenas obras. Hace un ratito admitíamos nuestra naturaleza pecaminosa. Somos imperfectos y nos desanimamos y hacemos líos y eso significa que necesitamos corrección y estímulo. Y para eso Dios diseñó a la iglesia, para que nos animemos los unos a los otros a hacer el bien y a las buenas obras. Pensa por un momento en el efecto que tiene que millones de cristianos en el mundo cada fin de semana estemos hablando de ser mejores padres, esposos fieles, personas generosas, llenas de compasión. Para eso Dios diseñó a la iglesia. Cuando no tenemos una comunidad que nos cuide, nos estimula y nos corrige, nos enfermamos. Por eso es que no es posible ser cristianos sanos a solas. Escúchame bien. La soledad, el individualismo y el egoísmo son siempre extranjeros en la tierra del desarrollo espiritual y la sanidad. Siempre necesitamos a otras personas a nuestro alrededor cuidándonos, animándonos, protegiéndonos e incluso corrigiéndonos. Hace un ratito admitíamos, somos imperfectos, ¿cierto? Y Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo a pesar de nuestra imperfección. Pero luego hay un escalón extra. Dios crea una comunidad que es la iglesia para justamente estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso ahora sí vamos a la frase destacada. Así que no dejemos de reunirnos. Quizás alguno de ustedes conoce la versión más clásica de este texto. ¿Qué dice ahí?
No dejen de congregarse. A mí me gusta mencionar lo de reunirnos porque tristemente la religión nos comunicó que congregarnos es algo que se reduce a ir a un templo el fin de semana y consumir sermones. Y debido a eso, hoy hay gente que cree, por ejemplo, que puede congregarse mirando una pantalla y sin conocer a nadie. No se sientan mal los que ahora están mirando una pantalla, porque gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar conectados cuando no podemos reunirnos en persona. Pero tengamos cuidado de creer que congregarnos es algo que se reduce a mirar una pantalla y participar de una reunión. No, necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y para eso necesitamos conocernos, acompañarnos. Es decir, congregarse no se reduce a escuchar, sino que tiene que ver con ser escuchados. No se reduce a conocer predicadores o cantantes cristianos, sino a ser conocidos y pastoreados. Por eso es que tu pastor nunca puede ser un predicador en otra geografía. Obviamente no tiene de malo si te gusta algún predicador que vive en otro país y habla en las redes sociales. Eso está genial, pero eso no es congregarte. Y eso no es ser pastoreado. Tu pastor te conoce. Claro, bueno, los pastores no pueden conocer a todos en una congregación grande, pero por eso hay un efecto cascada en una congregación donde hay muchos líderes y muchos ministerios. Están los líderes jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños, y entre todos nos pastoreamos los unos a los otros. Así que Dios diseñó a la iglesia para nuestra sanidad. Y necesitamos estar ensamblados en este engranaje que nos acompaña para una vida santa y una vida sana. Por si nunca te diste cuenta, estas dos palabras tienen una letra de diferencia que se parece mucho a una cruz. Santidad y sanidad. Y es que a través de la cruz Dios quiere sanarnos. Y cuando vivimos en santidad, eliminamos las toxinas y el pecado y la enfermedad de nuestras vidas. Y cuando vivimos sanos es porque hemos elegido el camino de Dios. Así que definitivamente la iglesia es necesaria para encaminarnos a una vida plena. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Dale a Dios un buen aplauso entonces por la iglesia. Así que aterricemos esto bien clarito. Vos necesitas congregarte. Tu matrimonio necesita que te congregues y tus hijos y un día tus nietos necesitarán que te congregues hoy. Por si nunca te diste cuenta, tu relación con la iglesia tiene todo que ver con la relación que un día tendrán tus hijos con la iglesia. Tu relación con la iglesia tiene todo que ver con la relación que un día tendrán tus nietos con la iglesia y la clase de iglesia que un día ellos van a heredar. Por eso es que esto no se trata solamente de consumir reuniones y ver si me gusta el sermón. Esto se trata de ser una comunidad donde nos animamos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Y esto me lleva a la última verdad que tenemos que destacar hoy. Y es que la iglesia también es un ejército de misericordia y transformación social. Dios ha levantado esta comunidad para traer su mensaje donde hay oscuridad. Pensá conmigo por un momento en que millones de personas se sepan beneficiarios de gracia. Esto es crucial justamente para que en una sociedad ventajista, competitiva y consumista haya gracia. El mensaje del Evangelio es diferente, es disruptivo, es contracultural a cualquier otro mensaje social en las distintas generaciones y en las distintas culturas de la civilización humana. Por si nunca te diste cuenta, todas las religiones de la humanidad siempre han predicado lo mismo. Pórtate bien, la deidad te va a bendecir, pórtate mal, las deidades te van a maldecir. Pero el Evangelio es diferente. El Evangelio nos dice que Dios nos ama y luego viene la obediencia. No es que nosotros tenemos que cambiar para acercarnos a Dios, sino que podemos acercarnos a Dios para cambiar. Y no solo eso, sino que contamos con una comunidad que nos estimula al amor, incluso un amor de gracia, que tiene que ver con darle misericordia a quienes no se lo merecen.
¡Wow! Este mensaje es especial, es único. Y por eso la iglesia es necesaria, no solo para nosotros, sino para el mundo. El mundo necesita el mensaje que tiene la iglesia. Mis hermanos amados, la esperanza de Costa Rica no viene de la izquierda ni de la derecha, viene de arriba. Viene de Jesucristo. El evangelio es el único mensaje capaz de transformar al ser humano de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera y en términos eternos. Y nosotros somos los portadores de ese mensaje. Así que quizás lo que nos toca es hoy recuperar la memoria de quiénes somos y para qué estamos. Hoy muchos, por ejemplo, no recordamos que la Cruz Roja nació porque un grupo de enfermeros y médicos cristianos querían curar a los heridos del ejército enemigo. Eso es gracia. O muchos no saben que la alfabetización de Occidente sucedió debido a la traducción de la Biblia. Porque el cristianismo trae verdadero progreso. O muchos no saben que las principales universidades del mundo, como Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge, nacieron como institutos bíblicos. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque cuando ponemos una correcta teología en el centro, todo lo demás se ordena. Cuando a Dios le damos su lugar, somos mejores personas. Para eso es que Dios nos eligió y por eso es necesaria la iglesia. Así que vamos a terminar este mensaje con esta afirmación del apóstol Pedro. Ponete de pie conmigo. Iglesia El Centro, en Zapote, San José de Costa Rica. Escucha bien estas palabras. Ustedes son una familia escogida. Son sacerdotes reales. ¿Sabes qué quiere decir eso? Hoy muchos quieren ser simplemente profetas, gente que le habla a la gente de parte de Dios. Pero un sacerdote le habla a Dios de parte de la gente. Y este es un espíritu también de gracia y de misericordia. Debe darnos misericordia, el dolor, la enfermedad, el pecado de las personas. Cuando le hablamos al mundo acerca del pecado, no lo hacemos desde un estrado de superioridad moral, sino porque nos da misericordia el pecado, que la gente se lastime. Y obviamente queremos proteger a otros de la enfermedad del pecado. Así que intercedemos por ellos. Desde ese punto de vista enseñamos. Y es que somos un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Y Él fue quien lo llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Vamos a terminar este mensaje con 3 afirmaciones. Muy simples, pero muy poderosas. La primera es que si entendiste este mensaje, llegó tu hora de admitir y confesar que vos sos la iglesia. Sos templo del Espíritu Santo. Así que mirá a alguien ahí a tu alrededor y decile, mirándole a los ojos, yo soy la iglesia. Decíselo a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, a tu novio, a tus hijos, incluso a tus padres. La segunda afirmación demanda humildad y es, yo necesito a la iglesia. Yo necesito a la iglesia. Yo necesito cuidado, estímulo, corrección, amigos. Todos necesitamos eso. Vos también. Vos necesitas a la iglesia. Y la última afirmación es la más argentina. Pero viene bien. Y es importante y es verdad. La iglesia me necesita a mí. Y es que la iglesia es más vulnerable cuando vos no ocupás tu lugar. La iglesia es más frágil cuando vos no estás firme. Cuando vos no te comprometés lo suficiente, cuando no sos parte, cuando criticás cualquier cosa. Esta no es una apología de no corregir lo que está mal, Definitivamente todo se puede mejorar, pero con amor y misericordia. Esa debe ser nuestra motivación, sabiendo que hablamos de nuestra familia. No que hablamos como consumidores de reuniones. Ay, me gustó esto, no me gustó lo otro. El ujier me miró, no me miró. El pastor me saludó, no me saludó. Si ese es tu estado de ánimo hasta ahora, llegó la hora de madurar. Y de ser parte de esta familia, de estar firme. ¿Sabes por qué ofrendamos en la iglesia? No es para que Dios nos haga un favorcito y nos tire un regalito desde el cielo. Con Dios no se negocia.
Dios es Dios. Él no necesita nada de nosotros. Pero nosotros necesitamos ser generosos y cumplir nuestro propósito en la vida y sumar a su causa. Entonces somos generosos con la iglesia porque somos compasivos. Porque queremos que la iglesia avance. Y en tanto avanza la iglesia, ¿sabes qué sucede? Tu familia se fortalece. Tu nación es curada. Por eso es tan importante entender esto. Así que dale, mira a alguien ahí a tu alrededor y decirle: la iglesia me necesita a mí. Decíselo a tus hijos, decíselo a tu esposa, decíselo a tu novio, decíselo a tus amigos. La iglesia me necesita a mí. Así que ayúdame a permanecer firme, a ser menos llorón, a ser más generoso. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos trae claridad y también sanidad. Señor, gracias por lo que ya hiciste en esta comunidad preciosa de la Iglesia del Centro en Zapote. Pero Señor, gracias por lo que seguís escribiendo, lo que seguís haciendo, todo lo que viene por delante, todas las familias que serán alcanzadas por tu evangelio de gracia que transforma vidas de adentro hacia afuera. Señor, creemos en tu causa y por eso es un privilegio ser parte de tu iglesia. En los méritos de Jesús oramos y por eso decimos amén. Le damos un fuerte aplauso al Dr. Lucas Leis. ¿Cómo nos ha bendecido este mensaje, verdad? Vamos a prepararnos con este mismo espíritu a ser generosos, a sumar a la iglesia, a ser parte, a sumarnos también nosotros y ser parte activa de este privilegio que Dios nos da. Así que ahí donde está, por medio de los sobres o por medio del simpe o de transferencia, vaya listando su ofrenda y su diezmo. Es importante que nos sumemos a ser generosos para la extensión del reino, para mantener la palabra predicándose y ser nosotros pues activos dentro del reino. Y siempre esto tiene un impacto espiritual. Primero en nuestras vidas, y así lo he vivido yo. Primero cuando damos, cuando somos generosos, eso tiene un impacto espiritual en nosotros. Porque cada vez que lo hacemos, no solo estamos aportando para que el reino avance, sino que estamos diciéndole a Dios: tú eres mi fuente, dependo de ti. No dependo de circunstancias o de otros, dependo de ti. Así que es importante que podamos hacerlo con obediencia, con un buen corazón, rendidos y con alegría, como nos manda su palabra. Amén. Así que si está listo, si ya lo hizo a través de transferencia o el simple móvil, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de ser parte de tu iglesia, por habernos llamado, por habernos salvado. Estamos aquí por tu gracia, no porque lo merecemos. Estamos dando por gracia y no por nuestro propio poder o porque por nuestras propias fuerzas pudimos generar, sino porque tú nos has dado primero. Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia, que bendigas tu reino, que bendigas nuestro país, que bendigas nuestras casas, nuestras familias, que tu bendición y tu gracia siga estando sobre nuestras vidas, Señor. Y cada necesidad que tú le vengas a suplir y cada petición venga a ser cumplida según tu voluntad, tu propósito y lo que tú sabes que es mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Y antes de continuar, queremos saber si hay personas que nos visiten por primera vez. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Que pueda levantar su mano. Bienvenida por acá. Alguien más por este lado que nos visite allá arriba, acá atrás. Bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Por este sector, alguien que esté por primera vez. Allá atrás, bienvenidos. Están bienvenidos a la familia del centro. Esperamos verlos muchísimo próximamente. Siéntanse en su casa, de verdad. Y si quieren ser parte de un grupo, ustedes que vienen por primera vez o tal vez tenés meses o sos reciente acá en el centro, puedes unirte a un grupo. Escanea ese QR y llena la información para que te ubiquen en un grupo, o si no también puedes buscar información al final, atrás. Y un mensaje muy importante: si
sos una persona que ha migrado a Costa Rica desde otro país y tu iglesia es el centro, queremos conocer mejor tu experiencia aquí y lo que ha significado la iglesia para vos en este proceso. Por favor, si ese es su caso, escanee ese QR para que pueda ser parte de esta información. Es muy importante para nosotros conocerle y que usted pueda completar eso para saber qué rol ha tenido la iglesia en este proceso. Y también tenemos una actividad este próximo viernes 31 a partir de las 10 de la mañana para personas mayores de 65 años que nos puedan acompañar. Va a ser hasta las 2 de la tarde, pero necesitan inscribirse en la parte de atrás en el centro de información. Así que si usted conoce a alguien que sea mayor de 65 años o usted mismo lo es, por favor sea parte de esta actividad que la va a pasar súper bien. No tienen que venir disfrazados, ¿verdad? No es de Halloween, aquí no hacemos esas cosas. Así que bueno, así cerramos el servicio de hoy. Gracias por haber estado acá y los esperamos el martes y el próximo fin de semana. Que Dios los bendiga.